Nivel 1, la puerta de entrada. Mientras te acuestas y comienzas a quedarte dormido, el mundo a tu alrededor empieza a suavizarse. Los bordes de la realidad se aflojan. Y por un breve instante, te encuentras observando patrones que parecen moverse por sí mismos. Aparece una espiral, luego se pliega en un túnel. Rejillas que brillan y se retuercen. Formas semejantes a telarañas se extienden ante el ojo de tu mente. Estas imágenes no son imaginadas del mismo modo que las ensoñaciones. Ocurren por sí solas, vívidas e involuntarias. Esta es la experiencia de la hipnosia, el primer umbral del sueño. La sensación es fugaz, pero impactante. Los patrones parecen vivos, latiendo con un ritmo que no puedes controlar. Los colores pueden cambiar, a veces intensos y luminosos, otras apagados, como ecos débiles de una visión. Algunos lo describen como mirar dentro de un caleidoscopio que se reordena constantemente. Otros dicen que se siente como caer a través de capas de formas, cada una más intrincada que la anterior. En esos momentos no estás completamente dormido, pero ya no estás despierto. El cuerpo comienza a relajarse, los músculos se sueltan y los pensamientos se dispersan. Aún así, la percepción se llena de esos destellos geométricos breves. Para muchos, es un pasaje silencioso hacia un sueño más profundo, uno que pasa desapercibido. Pero para quienes lo notan, la puerta se siente como estar de pie al borde de un mundo desconocido. Viendo cómo sus puertas se abren lentamente. Estas simples formas pueden parecer insignificantes. Pero son los primeros trazos del sueño. La señal de que la mente ha dejado atrás la lógica de la vigilia. Para entrar en el extraño lenguaje del dormir. Y aunque pasan rápido, funcionan como la escena inicial. El telón que se levanta antes de que comience la obra completa. Reconocer esta puerta es percibir el verdadero inicio de un viaje. Hacia los paisajes ocultos del mundo de los sueños. La ciencia detrás del primer umbral. Lo que ocurre en el cerebro en este punto es fascinante. A medida que la vigilia se desvanece, la corteza visual, la parte del cerebro que procesa la vista, comienza a activarse espontáneamente. Sin la entrada constante de los ojos, las neuronas de esta región crean sus propios patrones. Por la forma en que están conectadas, estos patrones resultan geométricos. Rejillas repetitivas, espirales y túneles. Justo como los que muchas personas reportan ver. En otras palabras, tu cerebro está dibujando con su propio cableado. Los investigadores creen que esta actividad cumple un propósito. La corteza visual es una de las regiones más adaptables del cerebro. Y el espacio que no se usa puede ser tomado por otras funciones vecinas. El soñar, y en especial las imágenes hipnagógicas, podrían actuar como un mecanismo de defensa, manteniendo el sistema visual activo incluso cuando los ojos permanecen cerrados durante horas. En personas ciegas, por ejemplo, estas áreas suelen ser reclutadas para el tacto o el sonido. Lo que demuestra lo protectora que es la mente con su propio territorio. Así que, aunque este portal pueda parecer un destello sin sentido, en realidad refleja el esfuerzo del cerebro por mantener el equilibrio y preservar su función. Estos patrones son el andamiaje neuronal de lo que vendrá después. Preparan el escenario, asegurando que el sistema visual se mantenga agudo. Mientras se produce la transición de la percepción consciente a los paisajes plenos del sueño. El misterio detrás del umbral. Por muchos detalles que la ciencia pueda ofrecer sobre la corteza visual y su capacidad para producir patrones geométricos, la puerta de entrada aún guarda preguntas sin respuesta. La más obvia es, ¿por qué vemos estas formas en primer lugar? Si el cerebro solo necesita mantener activa la visión, ¿por qué esa actividad adopta la forma de espirales y túneles en lugar de simple ruido aleatorio? ¿Qué hace que estas figuras sean tan universales? Que personas de distintas culturas, épocas e incluso estados de conciencia las describan de manera casi idéntica. La memoria añade otra capa de incertidumbre. Muchas personas atraviesan la hipnagogia sin recordar nada, mientras que otras relatan los patrones con detalle extraordinario. Algunos los experimentan una sola vez en la vida, otros, casi todas las noches. ¿Qué causa esta variabilidad? Se trata de una diferencia de atención. De cómo se codifica la memoria durante este estado transicional.
¿O de cómo ciertos cerebros se deslizan más fácilmente entre la vigilia y el sueño? Por ahora, no existe una respuesta clara. También está la cuestión del significado. ¿Son simplemente subproductos del cableado neuronal? ¿O representan algo más que una introducción al sueño? Algunos investigadores sugieren que podrían influenciar los sueños posteriores, sembrando temas o texturas en las imágenes que siguen. Pero estudiar ese vínculo es difícil, ya que las experiencias hipnagógicas se desvanecen con rapidez y rara vez se reportan. Al final, este portal nos recuerda cuánto del sueño sigue siendo territorio inexplorado. Podemos describir la mecánica, pero no el significado. Sabemos que las formas están ahí, pero no porque resuenan, ni porque solo algunos logran verlas. El misterio no está en si la hipnagogia existe, claramente lo hace, sino en por qué se siente como un umbral, que insinúa un mundo más profundo que apenas comienza a desplegarse. Nivel 2. El paisaje onírico. Te encuentras de pie en una calle que parece familiar y extraña al mismo tiempo. Las casas se asemejan a las que has visto 1000 veces, pero las ventanas están oscuras. Las puertas no conducen a ningún lugar. Y el mundo parece inusualmente silencioso. No es exactamente aterrador, pero tampoco se siente completo. Este es el paisaje del sueño. La primera etapa en la que la mente comienza a construir el espacio de un sueño. El paisaje onírico suele sentirse inacabado, como si el mundo hubiese sido bosquejado, pero nunca del todo coloreado. Una escalera puede ascender sin fin. Una habitación extenderse demasiado. O un edificio lucir perfectamente normal por fuera, pero estar vacío por dentro. Estos escenarios pueden sentirse huecos, incluso infinitos. El silencio es palpable. Las calles están vacías. Los océanos inmóviles. Y los pasillos se alargan sin que nadie los recorra. Lo inquietante de esta experiencia no es el miedo, sino la mezcla de reconocimiento y ausencia. Puede que conozcas el plano de una casa o de un vecindario, pero los detalles faltan. No hay fotos familiares en las paredes, ni voces de fondo, ni texturas en el entorno. En estos amplios espacios, la emoción ocupa el centro del escenario. El vacío deja espacio para que los sentimientos se expandan. Sea el consuelo de un prado abierto, o la incomodidad de un centro comercial desierto. Para muchos el paisaje onírico pasa desapercibido. Una transición breve hacia sueños más complejos. Pero para quienes lo advierten, la impresión puede ser duradera. Un mundo que parece pertenecerles, pero permanece extrañamente deshabitado. Es el primer intento de la mente por darle forma a lo intangible. El punto en que la emoción pura comienza a presionar contra un fondo de espacio. Desde aquí, los sueños adquieren forma, llenando el vacío con historias, personajes y significado. La ciencia detrás del paisaje onírico. Los estudios sobre las imágenes del sueño revelan que las escenas suelen comenzar como espacios vagos, y poco a poco van adquiriendo estructura. A esto se le llama simulación selectiva. El cerebro completa solo lo necesario del mundo para darle un escenario a la emoción, dejando vacíos los detalles que no afectan al sentimiento principal. Por eso un pasillo puede alargarse sin fin. O una casa puede resultar familiar pero hueca. No es un fallo, es una característica del modo en que sueña el cerebro. Los artistas a menudo utilizan el espacio negativo para enfatizar el sujeto principal de una pintura. Los neurocientíficos sugieren que el cerebro hace algo parecido al soñar. Al dejar espacio vacío, le da a la emoción lugar para expandirse. La ausencia de detalle amplifica el estado de ánimo, ya sea de calma, melancolía o inquietud. Este proceso muestra cómo los sueños priorizan la emoción sobre la precisión. La mente no necesita representar cada pared, calle o árbol. Solo necesita las señales suficientes para que sientas algo. El paisaje onírico, entonces, no es solo un escenario, sino una especie de lienzo emocional. Un espacio donde tu estado interior se proyecta hacia afuera. Comprender esta fase revela una verdad importante. Incluso en su forma más vacía, los sueños nunca son aleatorios. Están moldeados desde adentro hacia afuera, con la emoción como andamiaje sobre el cual se construyen todas las capas posteriores del sueño.
El misterio del paisaje onírico. La ciencia nos dice que los paisajes de sueño son lienzos emocionales construidos a partir de fragmentos de memoria. Pero incluso con esa comprensión, siguen dejando tras de sí preguntas sin resolver. La principal es por qué el vacío tiene tanto poder. ¿Por qué un pasillo desnudo, una calle silenciosa o una casa vacía parecen tan significativos en los sueños como un entorno lleno de detalles? Una posibilidad es que el cerebro deje esos huecos para amplificar la emoción. Aún así, eso no explica la familiaridad inquietante que tantas personas describen. A través de culturas y generaciones, los soñadores reportan los mismos lugares vacíos. Centros comerciales abandonados, escuelas desiertas, pasillos interminables. No se trata solo de recuerdos personales. Apuntan a una estructura compartida en la forma en que la mente onírica construye el espacio. Si eso refleja un modelo universal de percepción, o simplemente el modo más eficiente de provocar emoción, sigue siendo desconocido. Otra pregunta sin respuesta es la memoria. Algunos paisajes oníricos se desvanecen al instante, mientras que otros permanecen grabados durante años. Perseguidores en su desnudez. ¿Qué hace que ciertos vacíos sean tan memorables, mientras otros desaparecen sin dejar rastro? ¿Es la intensidad de la emoción? ¿La forma en que el sueño resuena con experiencias pasadas? ¿O algo más profundo, relacionado con cómo el cerebro codifica la ausencia? Quizás el misterio más profundo sea el significado. ¿Son estos paisajes huecos solo el escenario previo a sueños más complejos? ¿O cumplen un papel por sí mismos? Algunos investigadores creen que podrían ser espacios de contención. Lugares donde las emociones se reúnen antes de tomar forma. Otros piensan que representan el intento de la mente de procesar lo que no puede visualizar. La pena, la pérdida o el anhelo que no tienen imagen clara. El paisaje onírico nos muestra que incluso el silencio de la mente tiene forma. No es solo lo que falta lo que importa, sino por qué la ausencia puede sentirse tan llena. Nivel 3. La metáfora. Estás en un aeropuerto, llegando tarde a un vuelo. La puerta de embarque está a la vista, pero justo cuando llegas, se mueve. Das la vuelta, intentas otro pasillo, pero los corredores se tuercen en nuevas direcciones. La gente pasa a tu lado sin notarte o desaparece de repente. No importa cuánto te esfuerces, pierdes el vuelo una y otra vez. Este tipo de sueño es un ejemplo clásico de la metáfora en acción. En la superficie, parece una situación común, correr por terminales, ver cómo el tiempo se escapa. Pero dentro del sueño, la historia no obedece las reglas de la realidad. La puerta cambia de lugar, la multitud te ignora y el desenlace es inevitable. Lo que estás viviendo no es un problema real de viaje. Es tu cerebro usando la narrativa para amplificar una emoción. Los sueños de este nivel rara vez siguen una trama lineal. Repiten patrones, exageran obstáculos y retuercen la lógica. Hasta que el sentimiento se vuelve ineludible. La ansiedad por tareas pendientes se convierte en exámenes interminables. El estrés por una relación se transforma en la búsqueda constante de alguien que nunca aparece. Los detalles cambian, pero la emoción central permanece intacta. Repetida bajo nuevos disfraces. Lo que hace tan poderosa la experiencia de los sueños metafóricos es su capacidad de destilar las emociones hasta su forma pura. El miedo al fracaso se convierte en un vuelo perdido. El miedo al rechazo, en el silencio dentro de una multitud. Estos sueños no te muestran una emoción. Te sumergen en ella. Te obligan a moverte dentro de un mundo construido enteramente para reforzar ese sentimiento. El resultado es una mezcla extraña de reconocimiento y distorsión. Los escenarios son familiares, los eventos posibles. Pero la lógica está guiada por la emoción, no por la razón. En estos sueños, tu cerebro ya no prueba geometrías ni esboza habitaciones vacías. Ahora convierte las emociones en historias, dando forma narrativa a los sentimientos crudos. La ciencia detrás del nivel metafórico. Cuando los investigadores analizan miles de reportes de sueños, aparece un patrón constante. El contenido no refleja los eventos diarios exactamente. Los deforma en símbolos. Psicólogos como Rosalind Cartwright y Mark Bleckner demostraron
Que los sueños transforman fragmentos de memoria en metáforas, mezclando trozos de experiencia con un tono emocional intensificado. El proceso comienza en el sistema límbico, especialmente en la amígdala, que etiqueta los recuerdos con carga emocional. Durante el sueño REM, estos fragmentos cargados se reactivan. Pero en lugar de repetirse literalmente, el cerebro los recombina. Los estudios cognitivos sugieren que esta recombinación se guía menos por la lógica y más por la emoción. Por eso un estudiante preocupado por los exámenes puede soñar que está perdido en un laberinto. O alguien estresado por una fecha límite se ve corriendo hacia un tren que nunca llega. La historia cambia, pero el tema emocional es el mismo. Los neurocientíficos llaman a este proceso asimilación emocional. La idea es que el cerebro procesa los sentimientos, insertándolos en narrativas que los exageran, los distorsionan o los disfrazan. Malinowski y Orton sostienen que la aparición de metáforas oníricas no es aleatoria. Es un reflejo directo del procesamiento de la memoria. Al emparejar emoción con imagen, el sueño permite al cerebro ensayar, probar y absorber, lo que resultaría abrumador en la vida despierta. Esto explica por qué los sueños metafóricos suelen sentirse tan intensos emocionalmente y a la vez tan absurdos cuando se relatan. No están estructurados por eventos externos, sino por la presión interna del sentimiento. El resultado es una forma de lógica emocional, donde la causa y el efecto se curvan para amplificar el estado de ánimo. Visto así, los sueños en el nivel de la metáfora no son distorsiones sin sentido. Son el modo en que el cerebro traduce la emoción en historia, creando relatos simbólicos que nos ayudan a convivir con lo que sentimos. El misterio del nivel metafórico. La ciencia puede mostrar cómo el cerebro recombina fragmentos de memoria, pero no puede explicar por qué ciertas metáforas aparecen con tanta constancia a través de culturas y épocas. ¿Por qué caer representa tan a menudo la pérdida de control? ¿Por qué los sueños de exámenes regresan décadas después, cuando los exámenes reales ya quedaron atrás? Estos temas parecen formar un lenguaje compartido, sugiriendo que ciertas imágenes poseen un peso universal. Si eso proviene de la evolución, la cultura, o de un patrón más profundo en la mente, sigue siendo desconocido. Otro enigma es la selección. De entre los incontables recuerdos disponibles, ¿por qué el sueño elige uno y no otro para aportar la emoción? Un vuelo perdido puede simbolizar el fracaso, pero un puente que colapsa puede representar exactamente lo mismo. ¿Qué mecanismo decide cuál imagen emerge? Los criterios del cerebro para formar metáforas oníricas aún no están claros. También está la cuestión de la resonancia. Algunas metáforas se vuelven evidentes al despertar, mientras que otras siguen siendo un misterio incluso para el soñador. ¿Por qué la ansiedad de una persona toma la forma de un aula, mientras la de otra se manifiesta como una casa inundada? ¿Y por qué ciertas metáforas permanecen vívidas durante años, mientras otras se desvanecen al instante? El misterio de las metáforas del sueño nos muestra que los sueños no son distorsiones aleatorias, sino expresiones codificadas, que combinan lo personal con lo universal. Podemos ver los patrones, pero la lógica más profunda, la razón por la que ciertos símbolos transportan emociones con tanta precisión, sigue siendo una de las preguntas sin respuesta de la mente que sueña. Nivel 4. La recurrencia. Te despiertas en mitad de la noche, con el corazón acelerado, solo para darte cuenta de que has tenido el mismo sueño otra vez. Quizá eran tus dientes cayendo. Quizá estabas de nuevo en un aula, frente a un examen para el que nunca estudiaste. O tal vez corrías de algo que nunca alcanzabas a ver. No son eventos aislados. Vuelven, a veces durante meses, a veces durante décadas. Los sueños recurrentes son de las experiencias más impactantes del mundo onírico. Por su persistencia, se sienten como ecos que se niegan a desaparecer. No importa cuánto cambie tu vida. El sueño permanece fijo, repitiendo su guión con una fidelidad inquietante. El escenario puede variar ligeramente, otro pasillo de escuela, otras caras. Pero el núcleo emocional es idéntico. Despiertas con la misma incomodidad de siempre.
como si el sueño no se hubiera movido ni un paso. Para algunos, la recurrencia es sutil. Los detalles se difuminan, pero el tema se repite. Estar perdido en una ciudad, llegar tarde a un examen. Intentar hablar frente a una multitud sin poder hacerlo. Para otros, es precisa. La misma pesadilla, noche tras noche. Reproduciéndose como una película atascada en bucle. Y lo más extraño es que la anticipación no alivia su peso. Saber que volverá no la hace más fácil de soportar. Lo que distingue a la experiencia de la recurrencia es su gravedad. Estos sueños pesan más que los comunes. Como si cargaran con un asunto sin resolver. No se desvanecen al despertar. Y dejan un residuo emocional que te acompaña durante el día. Los sueños recurrentes no son ruido de fondo del sueño. Son la mente insistiendo en la repetición. Llevándote una y otra vez a los mismos lugares y escenas. Hasta que algo cambia. Nos recuerdan que soñar no es un acto aleatorio, sino un proceso intencional. Un círculo que gira en torno a los temas, de los que aún no hemos podido escapar. La ciencia detrás del nivel de recurrencia. En los grandes estudios sobre sueños, una conclusión aparece una y otra vez. La mayoría de las personas han tenido al menos un sueño recurrente en su vida. Las encuestas son claras. Hasta 2/3 de los adultos los experimentan. El contenido varía, pero los temas comunes son casi universales. Caer, ser perseguido, perder los dientes o rendir un examen sin preparación. La consistencia de estos temas sugiere que la recurrencia no es coincidencia. Desde una perspectiva científica, los sueños recurrentes están estrechamente vinculados al estrés no resuelto y a los mecanismos de regulación emocional. Durante el sueño REM, el cerebro reproduce memorias emocionales, usando el soñar como un proceso de ensayo e integración. Cuando un sueño se repite, suele significar que la emoción subyacente aún no ha sido procesada. Por ejemplo, la ansiedad por el rendimiento puede transformarse en sueños de exámenes que continúan mucho después de la etapa escolar. El sueño persiste porque el patrón emocional persiste. La neurociencia también ofrece una explicación estructural. Durante el sueño, la consolidación de la memoria refuerza ciertas conexiones neuronales. Si una emoción se reactiva de forma recurrente, las mismas imágenes pueden volver a incorporarse al sueño una y otra vez. Con el tiempo, esto convierte al sueño en un patrón reforzado, difícil de disolver. Por eso algunos sueños recurrentes pueden durar años, incluso cuando la mente consciente ha olvidado su origen. Lo que hace que la recurrencia sea tan relevante científicamente es que demuestra que soñar no es un proceso aleatorio. El cerebro no desperdicia energía repitiendo escenarios sin motivo. Vuelve sobre los mismos temas emocionales, manteniéndolos en bucle hasta que se resuelven o se integran. Esta función circular sugiere que los sueños recurrentes actúan como recordatorios emocionales, marcando los lugares que la mente despierta intenta dejar atrás, pero que la mente dormida se niega a soltar. El misterio del nivel de recurrencia. El enigma comienza con su permanencia. Nuestros recuerdos de la vigilia son frágiles. Olvidamos nombres, fechas, eventos con facilidad. Y sin embargo, un sueño recurrente puede sobrevivir a capítulos enteros de la vida. Alguien puede dejar la escuela, mudarse al otro lado del mundo, envejecer. Y aún así encontrarse, años después, sentado en el mismo aula, frente al mismo examen, sin haber estudiado. ¿Qué mecanismo conserva ese guión con tanta precisión? ¿Cuándo el cerebro suele preferir el olvido? Igualmente enigmático es su ritmo. Los sueños recurrentes no aparecen cada noche. Pueden desaparecer durante meses, solo para resurgir cuando las circunstancias de la vida vuelven a reflejar el tema original. Es como si el sueño no se hubiera ido, sino que esperara dormido, aguardando las condiciones adecuadas para volver a despertar. Esta reaparición selectiva sugiere que la recurrencia no es repetición al azar, sino algo más intencional, aunque aún no sepamos con qué propósito. Luego está la cuestión del cierre. Algunos sueños recurrentes se disuelven tras un cambio personal.
una revelación o una transformación interior. Otros, en cambio, continúan indefinidamente. ¿Por qué algunos bucles se rompen, mientras otros permanecen eternos? ¿La mente repite hasta que la emoción se procesa? ¿O ciertos sueños recurrentes son parte del paisaje interior permanente del soñador? Lo que hace misteriosa a la recurrencia no es solo su repetición, sino su resistencia al tiempo. Estos sueños desafían la naturaleza efímera del dormir, anclándose en la memoria con una persistencia que muchas experiencias de la vida despierta no logran igualar. Nos recuerdan que el mundo de los sueños no siempre obedece las leyes del tiempo ni del olvido, y que algunas historias, por más que despertemos, se niegan a concluir. Nivel 5. Las pesadillas. Los pasos detrás de ti se vuelven más fuertes. Por más que corres, tus piernas pesan, como si te movieras bajo el agua. La sombra se acerca. Intentas gritar, pero el sonido se atasca en la garganta. El momento de la captura es inevitable. Y entonces despiertas. Esta es la experiencia cruda de una pesadilla. A diferencia de los sueños comunes, que pueden desvanecerse en escenarios extraños o inofensivos. Las pesadillas te aprisionan con intensidad. Están marcadas por el miedo, el pánico o la impotencia. Y permanecen mucho después de abrir los ojos. Las imágenes son más nítidas. Las emociones más abrumadoras. Y la sensación de peligro, profundamente real. Las pesadillas adoptan muchas formas. Para algunos, es ser perseguidos o atacados. Para otros, son desastres naturales, caídas repentinas. O la muerte de un ser querido. A veces se basan en temores reales, como perder el control. Y otras veces surgen de monstruos imposibles. O situaciones que desafían la lógica. Lo que las une es su impacto visceral. El corazón late con fuerza, el cuerpo se tensa. Y al despertar, la adrenalina aún corre por las venas. Otro rasgo notable es la repetición. La misma pesadilla puede regresar una y otra vez. Como si el sueño se negara a soltarte. Incluso cuando los detalles cambian. La emoción es la misma. El miedo a ser casado. La impotencia de no poder protegerte. La angustia de enfrentarte a algo que no puedes combatir. Las pesadillas nos recuerdan que soñar no siempre es una exploración suave de la mente. A veces es una confrontación. Una experiencia que te obliga a quedarte frente al miedo. En su forma más pura. Destilado en imágenes que eluden la razón. Y hablan directamente al instinto. En la arquitectura de los sueños. Las pesadillas son las habitaciones donde la emoción vence al control. Dejando una huella que perdura mucho después de despertar. La ciencia detrás del nivel de las pesadillas. En los laboratorios del sueño, los investigadores observan un patrón constante. Cuando los participantes reportan una pesadilla, sus escáneres cerebrales casi siempre muestran alta actividad en la amígdala. La región encargada de procesar el miedo. Al mismo tiempo, las áreas racionales del corte prefrontal. Responsables del pensamiento lógico y la resolución de problemas. Permanecen en silencio. Esto crea el entorno perfecto para que las emociones tomen el control sin restricciones. Por eso una pesadilla se siente tan real mientras ocurre. El cerebro emocional está al mando. Las pesadillas suelen aparecer durante el sueño REM. Una fase marcada por intensa actividad cerebral y movimientos oculares rápidos. En este estado, el cuerpo está paralizado para evitar actuar físicamente los sueños. Pero la mente está profundamente activa. Los estudios sugieren que las pesadillas están ligadas al modo en que procesamos el estrés y las emociones no resueltas. Las personas que atraviesan cambios importantes en su vida o viven con traumas son más propensas a experimentarlas. De hecho, las pesadillas recurrentes se asocian fuertemente con trastornos como el estrés postraumático, TEP. Los psicólogos evolutivos van más allá. La teoría de la simulación de amenazas, propuesta por Antti Revonsuo, sostiene que las pesadillas actúan como ensayos de supervivencia para nuestros ancestros. Soñar con ser perseguidos o atacados podría haber entrenado al cerebro para reaccionar con rapidez ante el peligro real.
Incluso hoy, los temas más comunes, caer, perder el control, quedar atrapado, reflejan situaciones en las que el instinto y la respuesta inmediata siguen siendo esenciales. Desde el punto de vista fisiológico, las pesadillas dejan huella. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se vuelve superficial. Y los niveles de hormonas del estrés se disparan. Incluso tras despertar, el cuerpo puede retener esa tensión durante horas. Esto demuestra que las pesadillas no son solo amenazas imaginarias, sino experiencias completas y corporales. Científicamente, revelan un sistema que equilibra memoria, emoción y supervivencia. Aunque nos perturban, muestran que el acto de soñar tiene un propósito: confrontar y ensayar las emociones que preferiríamos evitar en la vida despierta. El misterio del nivel de las pesadillas. Las pesadillas plantean una pregunta que persiste mucho después de que el miedo se disipe. ¿Por qué la mente soñadora elige aterrorizarnos? Si los sueños sirven para procesar emociones, ¿por qué no hacerlo con suavidad? ¿Por qué crear escenas tan intensas, que nos dejan sacudidos incluso al día siguiente? El misterio reside en la escalada. Las pesadillas rara vez se detienen en el simple malestar. Una ligera incomodidad, llegar tarde, perderse, se transforma en catástrofe. Los pasillos se alargan sin fin. Los perseguidores se multiplican. La caída nunca termina. El cerebro no solo refleja el miedo, lo amplifica, convirtiendo la ansiedad en pánico y la inquietud en terror. La ciencia aún no sabe por qué ocurre esta intensificación. ¿Es un subproducto del descontrol emocional durante el sueño? ¿O acaso el cerebro cree que solo la intensidad deja una marca lo bastante profunda para aprender de ella? Otro enigma es la autonomía. En innumerables relatos, las figuras hostiles de las pesadillas no actúan como simples decorados, resisten, persiguen, atacan, a veces con una determinación perturbadora. Los soñadores lúcidos que intentan enfrentarlas describen cómo estas figuras reaccionan con ira, como si tuvieran una voluntad propia. Esa sensación de agencia independiente. Es difícil de explicar si las pesadillas son solo fragmentos de memoria recompuestos. La universalidad añade otra capa al enigma. Personas de todas las culturas describen los mismos miedos fundamentales. Caer, ser perseguidos, perder el control. No son eventos comunes en la vida diaria. Y sin embargo, vuelven generación tras generación. Esto sugiere que las pesadillas no emergen solo de recuerdos personales, sino de miedos antiguos incrustados en la arquitectura del cerebro. Lo misterioso de las pesadillas no es que existan, sino hasta dónde llegan. Exageran, persisten y se pueblan de figuras que parecen tener vida propia. Al hacerlo, revelan que soñar no trata solo de liberar o ensayar emociones, sino de enfrentar el miedo en su forma más pura, brutal e inexplicable. Nivel 6. Los agentes. Caminas por una calle abarrotada dentro de un sueño. Los rostros a tu alrededor se difuminan, pero uno destaca. Es un desconocido, alguien que nunca has visto antes. Se mueve con propósito, observándote como si supiera algo que tú no. Más tarde, en otro sueño, el mismo rostro vuelve a aparecer, idéntico, como si hubiera estado esperándote. Encuentros como este definen lo que los investigadores del sueño llaman agentes, personajes que parecen tener vida propia. A diferencia de los escenarios cambiantes de los niveles anteriores, los agentes se sienten personales. Hablan, discuten, persiguen o consuelan. A veces son familiares, un padre, una maestra, un amigo de la infancia, y otras veces son completamente desconocidos, aunque extrañamente consistentes. Muchas personas afirman encontrar figuras recurrentes que regresan una y otra vez, mostrando continuidad entre sueños que no guardan conexión lógica alguna. Lo que hace que esta experiencia sea tan impactante es la aparente autonomía de esos personajes. En los sueños comunes, los eventos parecen dispersos, pero los agentes actúan como si tuvieran intenciones propias. Responden cuando se les desafía, cambian el rumbo del sueño o lo conducen hacia lugares inesperados. Un perseguidor no se detiene solo porque lo desees, un acompañante puede guiarte hacia un sitio que nunca planeaste visitar.
Estas figuras suelen cargar con el mayor peso emocional. Ser ignorado por una multitud, perseguido por un atacante o reconfortado por un extraño deja huellas que perduran después de despertar. A menudo, el recuerdo del sueño no se centra en el paisaje o en la historia, sino en el encuentro mismo. La experiencia de los agentes muestra cómo los sueños avanzan más allá de los espacios vacíos o las tramas simbólicas, comienzan a poblarse con personajes que se sienten casi independientes. Y, ya sean amigos o adversarios, estos seres nos recuerdan que los sueños no siempre parecen una historia que nos contamos, sino un mundo que compartimos con otros. La ciencia detrás del nivel de los agentes. Cuando los investigadores analizaron cientos de relatos oníricos, hallaron un patrón constante: la mayoría de los sueños incluyen a otras personas. En promedio, aparecen entre 2 y 4 personajes, y no son simples figuras de fondo, actúan, hablan y con frecuencia influyen directamente en el curso del sueño. El psicólogo G. William Domoff y otros que han creado extensas bases de datos sobre sueños descubrieron que estos agentes conforman el esqueleto social del mundo onírico. La ciencia apunta a la memoria como su fuente principal. Los rostros conocidos, amigos, familiares, maestros, dominan. Incluso cuando los personajes parecen extraños, los estudios muestran que suelen ser composites, mezclas de fragmentos de personas reales combinadas entre sí. El científico cognitivo David Kahn encontró que casi la mitad de las figuras soñadas son reconocibles, mientras que muchas de las restantes reflejan roles sociales, como un policía o un dependiente. El cerebro toma lo que conoce y construye personajes coherentes con los que puede interactuar. Pero lo que les da esa sensación de autonomía es la forma en que funcionan las redes neuronales durante el sueño. El cerebro soñador no opera bajo un control estricto. En su lugar, los patrones de memoria y emoción se activan de manera espontánea e impredecible, interactuando entre sí. Esto genera conductas emergentes, personajes que responden, discuten, cambian el rumbo del sueño o incluso regresan en noches posteriores. Se sienten vivos porque son el resultado de sistemas de memoria complejos que se reactivan y recombinan de modos que la mente consciente no puede guionar. Desde una perspectiva evolutiva, algunos investigadores proponen que estas simulaciones sociales nos preparan para la vida real, ensayando conversaciones, conflictos o alianzas. Los sueños, de este modo, fortalecen la capacidad del cerebro para desenvolverse en relaciones humanas. Ya sean amenazantes o protectores, los agentes reflejan el peso social de la vida despierta. En términos científicos, no son visitantes de otro mundo, sino productos vivos de la memoria, la emoción y el ensayo social. Su realismo, sin embargo, nos recuerda cuán potente es la maquinaria narrativa del cerebro cuando dormimos. El misterio del nivel de los agentes. Una mujer en Canadá afirmó haber conocido al mismo desconocido en sus sueños durante más de 10 años. Al principio aparecían como niños, más tarde, como adultos, envejeciendo juntos a través del paisaje onírico. Historias como estas se repiten una y otra vez, planteando una pregunta que la ciencia aún no ha logrado responder completamente: ¿por qué algunas figuras oníricas regresan con tanta persistencia? ¿Comportándose casi como seres independientes? Los investigadores pueden rastrear el origen de los personajes en fragmentos de memoria y roles sociales, pero eso no explica por qué ciertos agentes parecen más estables que el propio sueño. La mayoría de las escenas oníricas se disuelven rápido, y sin embargo, algunas figuras recurrentes logran atravesar el caos, manteniendo su forma como si estuvieran ancladas a algo más profundo. Aún más desconcertantes son los casos en los que soñadores relatan lugares o personas que luego descubren que existen realmente, aunque nunca tuvieron conocimiento consciente de ellas. Si bien la coincidencia es la explicación más probable, la experiencia resulta igualmente perturbadora. La autonomía de los agentes también desafía toda explicación sencilla. Muchos soñadores describen personajes que se resisten al control, que engañan, discuten o incluso se tornan hostiles cuando son enfrentados. En sueños lúcidos, algunos reportan haber sido advertidos directamente: no debías saber esto. ¿Es simplemente el resultado del caos neural, o existe algo más en la forma en que estos agentes emergen? Una teoría apunta hacia los arquetipos, figuras universales grabadas en la psique. Otra los entiende como productos de redes neuronales emergentes, patrones estables nacidos de la conexión entre memorias.
Pero ninguna explica por qué los encuentros con estos personajes se sienten tan reales, tan cargados y tan duraderos. El misterio de los agentes oníricos reside en esta paradoja: sabemos que están hechos de nosotros, y sin embargo, los sentimos como otros. En esa frontera extraña, los sueños revelan algo profundo, que la mente no es un escenario vacío, sino un teatro capaz de poblarse con personajes que respiran, sienten y, a veces, parecen mirar de vuelta. Nivel 7. La lucidez. Estás en medio de un sueño. El pasillo se extiende frente a ti, con puertas alineadas a ambos lados. De pronto, algo se siente extraño. El color de las paredes, la forma en que la luz se curva, algo no encaja. Entonces ocurre, lo entiendes. Estás soñando. En ese instante, las reglas cambian. La gravedad se afloja, las paredes dejan de ser límites, y te das cuenta de que estás despierto dentro de tu propia imaginación. Esta es la experiencia de la lucidez, un estado raro pero inolvidable. A diferencia de los sueños comunes, en los que eres arrastrado pasivamente por los acontecimientos, la lucidez te coloca en un punto intermedio entre autor y personaje. Algunos soñadores logran tomar el control, vuelan sobre ciudades, remodelan paisajes enteros o manipulan la historia a voluntad. Otros, en cambio, conservan la conciencia pero no el poder, como un actor que de pronto se da cuenta de que está en el escenario, pero aún debe seguir el guión. Lo que hace que la lucidez sea tan impresionante es su intensidad. Los colores parecen más brillantes, las sensaciones más nítidas. Muchas personas describen tocar una pared o probar comida en un sueño lúcido con una claridad que rivaliza con la vida real. Pero no siempre es un juego. Para algunos, la conciencia provoca inestabilidad, el sueño parpadea, se desmorona o se vuelve amenazante. Los personajes, antes neutrales, pueden reaccionar con hostilidad o incluso atacar cuando son confrontados. Los sueños lúcidos también difuminan la línea entre el sueño y la vigilia. En ocasiones, los soñadores despiertan, se levantan, comienzan su rutina matutina, solo para descubrir que aún están soñando. Estas falsas vigilias pueden repetirse una y otra vez, superponiéndose en capas antes de regresar finalmente a la realidad. El resultado es una experiencia que no se trata solo de control, sino de confrontación con la propia naturaleza del soñar. Vivir la lucidez es descubrir que el mundo onírico no está fijo, se dobla, cambia, responde a ti, pero nunca por completo a tu voluntad. La ciencia detrás del nivel de lucidez. En la década de 1980, el psicólogo Stephen LaBerge realizó un experimento inusual. Pidió a soñadores lúcidos que movieran los ojos de izquierda a derecha una vez que se dieran cuenta de que estaban soñando. Aunque sus cuerpos permanecían paralizados por el sueño REM, sus ojos respondieron. En el laboratorio, los investigadores pudieron observar la señal en el EEG en tiempo real. Fue la primera prueba científica de que una persona puede estar consciente mientras sueña. La neurociencia ha confirmado desde entonces que la lucidez surge por un cambio en la actividad cerebral. En el sueño REM normal, la corteza prefrontal, el área responsable de la autoconciencia y la toma de decisiones, permanece en silencio. Pero durante un sueño lúcido, partes de esta región se reactivan. El resultado es un estado paradójico: el sueño continúa, alimentado por regiones emocionales y sensoriales del cerebro, mientras la autoconciencia regresa lo suficiente para reconocer que se está soñando. Sin embargo, la conciencia no garantiza el control. Los estudios muestran que, aunque algunos soñadores lúcidos pueden influir en el entorno, muchos no logran hacerlo. El cerebro sigue en modo REM, lo que significa que los centros emocionales y las redes de memoria continúan funcionando de forma independiente. Esto genera una tensión interna: una parte del cerebro sabe la verdad, mientras el resto sigue construyendo su historia. Los investigadores también han descubierto que la lucidez puede entrenarse. Métodos como el reality testing, preguntarse ¿estoy soñando?, durante el día, o la técnica de volver a la cama aumentan las probabilidades de lograrla, estimulando la corteza prefrontal hacia un estado de semivigilia. Los soñadores experimentados reportan mayor estabilidad y control, aunque incluso ellos enfrentan episodios impredecibles. Científicamente, la lucidez demuestra que la conciencia no es binaria. No se trata simplemente de estar despierto o dormido.
Existe un espectro, y en momentos raros, ese espectro permite que dos estados aparentemente opuestos, el soñar y la autoconciencia, coexistan al mismo tiempo. El misterio del nivel de lucidez. Uno de los grandes enigmas es por qué la lucidez desestabiliza los sueños. La conciencia no solo aporta claridad, con frecuencia hace que el sueño parpadee o se derrumbe. Si los sueños sirven para integrar emociones y memorias, ¿por qué la autoconciencia interrumpe ese proceso? ¿Acaso la conciencia altera el equilibrio de la actividad cerebral, o es el propio sueño el que resiste ser observado demasiado de cerca? Otro enigma es el comportamiento de los personajes. En los sueños comunes actúan como simples acompañantes, pero en los lúcidos a menudo cambian, discuten, se resisten o incluso amenazan al soñador. ¿Por qué la conciencia modifica su actitud? ¿Son solo patrones de memoria que se defienden del intento de intervención? ¿O la lucidez expone una capa más profunda de la arquitectura del sueño que aún no comprendemos? A ello se suman las falsas vigilias, esos bucles de despertar dentro del sueño. Algunos soñadores atraviesan 5, 6 o más niveles, cada uno más cercano a la realidad que el anterior. No está claro por qué el cerebro atraparía a alguien en estos estados recursivos. Tal vez reflejen una dificultad para sincronizar las señales internas del sueño con las externas del despertar, o quizá revelen una complejidad aún desconocida en la transición entre la conciencia y el sueño. La lucidez, entonces, no trata solo de libertad, sino también de límites. Nos muestra que los sueños no son infinitamente maleables ni están completamente bajo nuestro control. En los bordes de la conciencia, el mundo onírico se defiende, recordándonos que incluso dormidos, la frontera entre el control y el caos sigue siendo delgada y todavía no del todo comprendida. Nivel 8. Lo colectivo. Estás hablando con un amigo mientras tomas un café. Entre risas, comienza a contarte un sueño que tuvo, pero a medida que describe los detalles, algo te inquieta, te resulta demasiado familiar. El lugar, la secuencia de los hechos, incluso la figura extraña al fondo coinciden exactamente con un sueño que tú mismo tuviste. Te ríes, lo atribuyes a una coincidencia, pero la sensación de inquietud permanece. ¿Cómo es posible que dos mentes separadas hayan vagado por el mismo sueño? Esta es la experiencia de los sueños compartidos. Aparecen de muchas formas. A veces son dos personas que despiertan para descubrir que soñaron la una con la otra la misma noche. Otras veces, son completos desconocidos que en Internet describen escenarios casi idénticos, un pasillo interminable, un perseguidor sin rostro. Un hombre misterioso que miles de personas afirman haber visto y al que todos llaman de la misma manera, el hombre del sueño. En otros casos, la coincidencia es más sutil, motivos recurrentes que se repiten en culturas distintas, como volar, ser perseguido o llegar sin preparación a un examen. Lo más sorprendente de estas experiencias no es que la gente comparta temas comunes, eso sería esperable, sino que los detalles resulten demasiado precisos para ser casualidad. Soñadores que describen las mismas habitaciones, los mismos rostros, incluso los mismos nombres. El impacto emocional es profundo. De pronto, un mundo que parecía privado se siente compartido, como si la frontera entre las mentes se hubiera adelgazado. Para quienes lo han vivido, un sueño compartido se siente como entrar en un paisaje colectivo, donde el sueño deja de pertenecer solo a uno mismo. Ya sea con un amigo, un extraño o una cultura entera, la superposición sugiere que los sueños podrían no ser tan solitarios como creemos. La ciencia detrás del nivel colectivo. Desde un punto de vista científico, los sueños compartidos son uno de los fenómenos más difíciles de estudiar. Los sueños son experiencias privadas y efímeras, y su comparación depende del relato subjetivo que se hace al despertar. Eso vuelve casi imposible diseñar pruebas controladas. Aún así, los investigadores han reunido datos que ayudan a explicar por qué ocurren estas coincidencias. En primer lugar, existen temas universales. Análisis a gran escala, como el sistema de codificación de sueños de Hall y Van de Kassel, muestran una sorprendente consistencia entre culturas, ser perseguido, caer, perder dientes o volar aparecen con una frecuencia similar en todo el mundo. Estos patrones sugieren que parte del contenido onírico no proviene de la memoria individual, sino de una psicología humana compartida, de miedos, instintos y situaciones ligadas a la supervivencia. En segundo lugar, la memoria misma es poco fiable.
Al relatar un sueño, las personas tienden a rellenar vacíos, sin darse cuenta de que modifican su recuerdo, haciéndolo parecer más parecido al de otros. Esto puede generar la ilusión de coincidencia, incluso cuando los sueños originales fueron distintos. Sin embargo, la ciencia no descarta del todo la idea. Durante el siglo XX, investigadores que estudiaban la telepatía onírica, en especial en el Centro Médico Maimónides de Nueva York, realizaron experimentos donde los participantes parecían soñar imágenes que otra persona observaba en una sala separada. Aunque los resultados nunca fueron concluyentes, abrieron interrogantes fascinantes sobre si el sueño podría acceder a niveles de percepción aún desconocidos. Hoy, la mayoría de los científicos atribuye los sueños compartidos a una combinación de temas universales, narrativas culturales y sesgos de memoria. Aún así, la recurrencia de ciertas figuras y escenarios sigue siendo difícil de explicar del todo. En última instancia, los sueños compartidos subrayan cuán profundamente sociales son nuestras mentes. Incluso dormidos, parecemos estar diseñados para encontrarnos con otros. El misterio del nivel colectivo. Pese a las explicaciones científicas, el fenómeno de los sueños compartidos deja abiertas preguntas que siguen sin respuesta. La primera es la de la coincidencia frente a la conexión. Si los sueños son puramente privados, ¿por qué tantas personas describen figuras casi idénticas? El hombre sin rostro, el pasillo interminable, la casa con habitaciones que no existen, ¿en qué punto la repetición deja de ser casualidad y empieza a sugerir algo colectivo? El segundo misterio es el de la memoria. Cuando dos amigos sueñan el uno con el otro la misma noche, ¿realmente sus sueños se superponen o están moldeando sus recuerdos después de escuchar el relato del otro? La ciencia señala la distorsión de la memoria como una causa probable, pero los soñadores insisten en que las coincidencias son demasiado específicas como para ignorarlas. Esa tensión entre los datos y la experiencia vivida mantiene la incógnita abierta. Luego está el enigma cultural. A lo largo del tiempo y en todas las geografías, ciertos motivos oníricos se repiten en los mitos, el arte y el folclore. Las culturas antiguas consideraban los sueños un espacio compartido donde podían encontrarse con dioses, antepasados o incluso con otras personas. La neurociencia moderna llama a estos patrones arquetipos o guiones universales, pero eso no explica por qué las mismas imágenes persisten durante milenios. ¿Son solo reflejos de una biología común, o el sueño conecta con algo más amplio que las mentes individuales? Por último, está el impacto personal. Quienes aseguran haber tenido sueños compartidos los describen como experiencias transformadoras que dejan una sensación de conexión imposible de explicar. Para ellos, no se trata de una alucinación, sino de haber cruzado un umbral hacia un mundo común. El misterio de los sueños compartidos no reside únicamente en si son reales en un sentido medible, sino en por qué se sienten tan reales para quienes los viven. Nos recuerdan que los sueños quizás no reflejen solo la mente privada, sino también la posibilidad de algo colectivo, algo que apenas comenzamos a vislumbrar. Nivel 9. Lo profético. Sueñas que caminas por una calle desconocida, una puerta roja a la izquierda, una farola que parpadea a la derecha, un hombre con un periódico sentado en la esquina. Días después, viajas a un barrio nuevo y te detienes en seco. Ahí está la puerta. La luz. El hombre. Todo exactamente como en tu sueño. Esta es la experiencia del sueño profético. Momentos en los que el sueño parece adelantarse al tiempo, ofreciendo vislumbres de lo que aún no ha sucedido. La intensidad de estos sueños no proviene de su rareza, sino de su familiaridad. No despiertas pensando que has tenido un sueño simbólico, sino con la inquietante sensación de haber visto el futuro. Los sueños proféticos varían en escala. Algunos son pequeños, sueñas que un amigo te llama y al día siguiente recibes su mensaje. Otros son dramáticos, desastres, muertes o acontecimientos decisivos que luego se cumplen con precisión inquietante. En ambos casos, lo que los hace inolvidables es su sincronía. El sueño se recuerda antes de que ocurra el evento, otorgándole un peso que los sueños comunes no poseen. Para el soñador, esta superposición crea una grieta entre el mundo onírico y la vigilia. El sueño deja de ser un paisaje privado para convertirse en un hilo que parece conectar directamente con la realidad. Sea coincidencia o algo más, la sensación es siempre la misma, el sueño lo sabía antes que tú.
La ciencia detrás del nivel profético. Los científicos abordan los sueños proféticos con cautela. La explicación dominante es psicológica, no mística. Los sueños son simulaciones creadas a partir de fragmentos de memoria y emoción. Y dado que el cerebro está constantemente anticipando resultados en la vida despierta, muchos sueños representan escenarios probables. Cuando alguno de ellos coincide después con la realidad, se percibe como profético. Aquí entra en juego el sesgo de confirmación. Todos soñamos cada noche, generando miles de imágenes y sucesos cada año. La mayoría se olvidan. Pero cuando uno de esos sueños se alinea con un hecho real, se recuerda con una viveza extraordinaria. El acierto destaca, mientras que los miles de errores se desvanecen. También influye la intuición. La mente inconsciente percibe detalles que la mente consciente pasa por alto, ligeros cambios en la salud de un ser querido, señales ambientales, patrones sociales. Los sueños pueden amplificar esas señales imperceptibles, transformándolas en imágenes que luego resultan precisas. Un sueño profético podría ser, entonces, la mente inconsciente conectando los puntos más rápido que la mente despierta. La parapsicología también ha explorado la precognición onírica. En la década de 1960, investigadores del Centro Médico Maimónides de Nueva York pidieron a soñadores que describieran imágenes seleccionadas al azar, pero en el futuro. Algunos estudios mostraron resultados ligeramente superiores al azar, aunque difíciles de reproducir y, por tanto, controvertidos. Así, aunque la ciencia no respalda la idea de un viaje temporal en los sueños, sí reconoce que estos a veces simulan posibilidades con una precisión sorprendente. Lo que se siente profético puede ser, simplemente, la extraordinaria capacidad del cerebro para proyectar hacia adelante, utilizando el sueño como escenario de anticipación. El misterio del nivel profético. Aún así, persisten las preguntas. Si los sueños proféticos son solo coincidencia o intuición, ¿por qué los detalles son a veces tan específicos? ¿Por qué tantos soñadores afirman haber visto lugares, rostros o conversaciones exactas antes de vivirlas? Las explicaciones escépticas hablan de probabilidad, pero no disuelven la sensación de predicción vivida. También está la universalidad cultural. Desde los antiguos libros de sueños mesopotámicos hasta las tradiciones indígenas y los testimonios modernos en línea, la humanidad entera ha descrito sueños que parecen anticipar el futuro. ¿Son todos meras proyecciones del patrón mental humano? ¿O el acto de soñar a veces accede a información de un modo que aún no comprendemos? Otro enigma es el peso emocional. Los sueños proféticos suelen aparecer en momentos decisivos: peligro, cambio, transformación. ¿Por qué las coincidencias se concentran en los puntos más críticos de la vida? Algunos investigadores sugieren que el estrés agudiza la intuición, otros se preguntan si, en esos momentos, el sueño actúa como algo más que una simulación privada. Pero el mayor misterio es la frontera entre imaginación y realidad. Si siquiera una fracción de los sueños proféticos fuese más que coincidencia, implicaría que la mente puede doblar el tiempo, llevando la conciencia hacia adelante, aunque sea en fragmentos. La ciencia no dispone de un mecanismo para explicar esto. Sin embargo, la persistencia y universalidad de estos relatos sugiere que la frontera entre el presente y el futuro podría no ser tan rígida como creemos. El sueño profético, entonces, no trata de disolver el yo ni de alcanzar el infinito, sino de algo más íntimo y perturbador, la posibilidad de que, mientras dormimos, la mente vislumbre lo que aún no ha llegado. Que, en los sueños, el mañana a veces se filtre hacia el hoy. Nivel 10, lo trascendente. Estás soñando, pero no hay historia, ni calles por donde caminar, ni personajes que conocer, ni persecuciones de las que escapar. En su lugar, estás inmerso en algo sin forma, un campo de luz, un zumbido interminable, una presencia sin bordes. En ese momento, no estás observando un sueño, te has disuelto en él. Esta es la experiencia del sueño trascendente. No se trata de volar, controlar o predecir. Se trata de perder la sensación de ser un yo separado. Los soñadores lo describen como convertirse en una ola dentro del océano, una chispa dentro de una luz infinita, o una conciencia que se extiende más allá del tiempo y el espacio. Los marcadores habituales de la realidad, cuerpo, identidad, lugar, se desvanecen. Lo que queda es una conciencia pura, sin fronteras. La sensación no es de miedo, sino de asombro.
Muchos describen una paz tan vasta que permanece durante años. Otros hablan de una sensación de eternidad comprimida en un solo instante. Estos sueños no se desvanecen como los demás. No se recuerdan como historias, sino como encuentros, huellas imposibles de traducir en lenguaje ordinario, que dejan al soñador con la impresión de haber tocado algo mucho más grande que sí mismo. Los sueños trascendentes son raros, pero cuando ocurren, cambian la perspectiva. La vida despierta se siente distinta después, más frágil, más conectada, más significativa. El sueño no se recuerda como una narración, sino como una comunión con lo infinito. La ciencia detrás del nivel trascendente. La neurociencia se aproxima a los sueños trascendentes comparándolos con otros estados alterados de conciencia. Las imágenes cerebrales muestran que durante el sueño REM, cuando ocurren los sueños más vívidos, la actividad en la red neuronal por defecto, el sistema encargado de mantener el sentido del yo, puede disminuir de manera significativa. Este mismo patrón aparece en meditadores avanzados y en estudios con psicodélicos. Cuando las fronteras del procesamiento del yo se apagan, la conciencia puede dejar de sentirse contenida dentro de un individuo. En estos estados, el cerebro sigue activo, pero sus filtros habituales se relajan. Sin los mecanismos que trazan límites, yo frente a no yo, aquí frente a allá, ahora frente a después, la percepción se vuelve ilimitada. El resultado es una experiencia que se siente infinita, incluso si surge por completo de la actividad neuronal. Los estudios de reportes oníricos confirman este patrón. En todas las culturas, la gente describe sueños en los que se disuelven en luz, se fusionan con el cosmos o perciben una presencia inmensa más allá de las palabras. Estas descripciones son sorprendentemente consistentes a pesar de las diferencias de idioma o creencia, lo que sugiere una base neurológica compartida. Algunos investigadores proponen que estos estados ayudan a integrar procesos cerebrales superiores, permitiendo que sistemas normalmente separados, memoria, emoción, percepción, se unifiquen temporalmente. Otros los ven como simples subproductos de un cerebro llevado a su límite durante el sueño REM. Sea como sea, las evidencias apuntan a que los sueños trascendentes no son aleatorios, sino que emergen de condiciones neuronales específicas, donde el yo se disuelve y la conciencia se expande. Desde una perspectiva científica, estos sueños no son profecías ni relatos, sino una ventana a lo que la conciencia puede llegar a ser cuando se libera de sus limitaciones habituales. El misterio del nivel trascendente. El mayor enigma de los sueños trascendentes no es cómo ocurren, sino por qué se sienten tan reales. Los soñadores los describen como más vívidos, más convincentes y más significativos que la vida misma. ¿Por qué la pérdida del yo genera una experiencia de verdad absoluta en lugar de vacío? Otro misterio es su impacto. A diferencia de los sueños comunes, que se desvanecen al despertar, los sueños trascendentes dejan huellas que duran toda la vida. Quienes los viven despiertan con nuevas convicciones, perspectivas transformadas o un profundo sentido de conexión. Si los sueños son solo simulaciones, ¿por qué estos estados específicos tienen un peso tan transformador? También está el enigma de la universalidad. La luz radiante, la fusión con el todo, la conciencia sin tiempo, estos motivos aparecen una y otra vez en relatos de distintas culturas, épocas y religiones. ¿Son simplemente la respuesta biológica del cerebro cuando la identidad se disuelve, o apuntan a algo más fundamental, algo compartido en la esencia misma de la conciencia? Por último, está la pregunta sobre los límites. Si en los sueños trascendentes el yo desaparece y solo queda la conciencia pura, ¿qué es entonces esa conciencia? ¿Es simplemente el cerebro operando bajo patrones inusuales? ¿O revela una capa más profunda de la mente, una que trasciende al individuo? El misterio de la trascendencia radica en que no se siente como un sueño, sino como una revelación. No predice el futuro ni repite el pasado. Abre una perspectiva que se encuentra fuera de ambos. Y sea un producto de neuronas o una mirada hacia algo mayor, marca el punto más lejano que conocemos en el viaje del soñar, el momento en que el soñador y el sueño se vuelven uno solo.